Muy bien, voy a iniciar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, como tal, vamos a iniciar con errores a evitar para ser una persona pues vegetariana. Entonces, bueno, para iniciar hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de dietas vegetarianas. No nada más hay un solo tipo. Una dieta vegetariana puede ser lacto-vegetariana, que esta se asocia con el consumo no de carnes, pero sí incluyen lácteos, huevo y también miel. Los lacto-vegetarianos, por ejemplo, nada más incluyen alimentos lácteos, no se incluye ningún otro alimento de origen animal, únicamente lácteos. Los ovo-vegetarianos no incluyen ningún alimento de origen animal, a excepción de huevo. Las personas que son veganas son personas que no incluyen ningún tipo de alimento de origen animal, ni carnes, ni lácteos, ni huevo, ni miel tampoco. Incluso también, por ejemplo, la gelatina, tampoco la incluyen como tal, porque viene de la hidrólisis de los huesos de animales, entonces tampoco la incluyen. Los vegetarianos, por ejemplo, como tal, son personas que se enfocan más en que los alimentos, o sea, además de ser vegetarianas, sean orgánicos, frescos, crudos. Los esputarianos, por ejemplo, que sean germinados. Las personas que son flexitarianas, ellas pueden incluir algún alimento de origen animal una vez a la semana, y las personas semi-vegetarianas incluyen carne una vez a la semana. Entonces, estas son las diferencias. Dependiendo del tipo también de alimentación vegetariana, van a ser como las recomendaciones que necesitan hacerse nutricionalmente. En cuanto a los errores que se deben evitar es no suplementarse con vitamina B12. La vitamina B12 únicamente la vamos a encontrar de forma natural y activa en alimentos de origen animal. Entonces, toda persona que lleve algún patrón de dieta vegetariana debe de suplementarse con vitamina B12. Alimentos ultraprocesados. Me ha pasado en consulta que hay personas que son vegetarianas, o sea, no consumen alimentos de origen animal, o bueno, dependiendo del tipo, pero sí incluyen muchas veces alimentos ultraprocesados que no contienen alimentos de origen animal, pero contienen muchos aditivos, muchos azúcares, muchas grasas saturadas. Entonces, hay que tomar en cuenta que aunque no sea una dieta que incluya alimentos de origen, que no incluya alimentos de origen animal, y por ende el porcentaje de grasa saturada y de colesterol que se tenga en la dieta va a ser mucho más bajo, hay que tomar en cuenta que hay otros nutrientes críticos de los que sí se puede estar abusando. Lo mismo pasa con las leches vegetales. Las leches vegetales, muchas son ricas en azúcares y en grasa saturada. Entonces, no porque sea una leche vegetal significa que va a ser saludable. Hay leches vegetales muy ricas en azúcar, como hay leches de almendras, de avena, por ejemplo, también, inclusive de nuez, que tienen mucho azúcar, y grasa saturada como las leches de coco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de leche vegetal se va a estar utilizando. También un abuso de hidratos de carbono. Ahorita vamos a ver, pero una alimentación vegetariana bien planificada necesita tener un equilibrio entre la ingesta entre proteínas, grasas e hidratos de carbono. Entonces, un error muy común como tal es abusar de estos hidratos de carbono y que el aporte de grasas y de proteínas en la dieta sea muy bajo y realmente el aporte sea de hidratos de carbono. Y ahí incluso se podría ver un aumento de peso en muchas personas. Y también poca variedad en la dieta. Entonces, si estamos eliminando muchos grupos de alimentos por la cuestión de ser de alimentos de origen animal, necesitamos procurar que el consumo de frutas, verduras, cereales, leguminosas, oleaginosas que se consuma sea muy variado para poder tener distintas vitaminas, minerales, aminoácidos y otros fitonutrientes de la dieta. Entonces, no nada más que sea una dieta pues muy monótona, no casarnos con un solo tipo de variedad de frutas y de verduras, sino que sea una gran variedad la que podamos tener en nuestra dieta. Y bueno, algunas recomendaciones para iniciar una alimentación vegetariana. ¿Cuáles serían? Una es la transición. Un error que se comete también es dejar como de golpe los alimentos de origen animal. Si es una persona omnívora la que se quiere convertir en una persona vegetariana, debe de ir dejando los alimentos de origen animal de una forma paulatina. Entonces, por ejemplo, dejar primero carnes rojas, lácteos y así ir avanzando hasta dejarlos por completo.
pero un error muy grande es quitarlos como tal de golpe y esto sí puede afectar la salud de las personas en el sentido en que el cuerpo está acostumbrado y se les está quitando de una forma muy repentina. También es importante incluir algas marinas o sal yodada para evitar el déficit de yodo. Igual ahorita hay muchas variedades de sal, como sal del Himalaya, por ejemplo, hay unas sales rosas, pero hay que cuidar que sean sales yodadas. Muchas veces estas sales no contienen yodo y en personas vegetarianas, al omitir muchos, si no son pesco-vegetarianos, por ejemplo, se omiten pescados y mariscos, entonces podría haber un riesgo de déficit de yodo. Entonces es importante asegurarnos que la sal que consumen sea sal yodada y también que haya el consumo de algas marinas. También procurar que el valor energético total de la dieta, un mayor porcentaje provenga de proteínas, un poquito más al de la población general. Generalmente es como de un 15 a 20%, en personas vegetarianas debe de ser de un 20 a un 25%, ya que la digestibilidad de las proteínas de origen vegetal es menor que las de origen animal. Entonces hay que cuidar como tal que la ingesta de proteínas sea un poquito mayor. Y bueno, también es importante suplementarse, como había mencionado, con una fuente confiable de vitamina B12 e incluir algún alimento o producto fortificado con ello. Y bueno, consumir alimentos regularmente que sean fuentes de calcio. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver la cuestión de la absorción de calcio, pero es importante tener en cuenta cuáles son las fuentes vegetales de calcio para incluirlas de forma pues cotidiana. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la vitamina B12, vamos a hablar ahorita de los nutrientes críticos en la alimentación vegetariana. Hay ciertos nutrientes críticos, esto quiere decir que son nutrientes de los cuales se puede tener un déficit en las dietas vegetarianas y es muy importante como tal cuidar su consumo, ya sea de forma natural mediante los alimentos o si es necesario buscar la suplementación. Entonces, en el caso de la vitamina B12 es el nutriente clave en dietas vegetarianas. Esta sí se necesita suplementar, es sí o sí. Su síntesis es bacteriana y está presente de forma natural y activa en alimentos de origen animal. No la vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, por eso es muy importante su suplementación. Y bueno, va a haber algunos factores intrínsecos que van a regular su absorción y se pueden saturar. Entonces, dar porcentajes muy altos de vitamina B12 para suplementación no es una forma muy adecuada de suplementarla porque no se va a estar absorbiendo todo eso. Entre mayor sea el porcentaje de suplementación, menor va a ser la absorción. Entonces hay que checar como tal cuál es el requerimiento de esa persona en cuanto a B12. Los adultos son 2.4 microgramos al día. Entonces hay que cuidar esta cuestión para no saturar como tal estos, ¿cómo se llama? Factores intrínsecos. Si los saturamos, se corre el riesgo de que haya mala absorción. Y bueno, el déficit es una carencia de las más comunes en cuanto a nutrientes en la alimentación vegetariana y muchos de los síntomas son fatiga, cansancio, que las personas se sientan mareadas, tengan una mala memoria, falta de concentración, irritabilidad, también como hormigueo en las extremidades, depresión, por ejemplo. Y bueno, como les comenté, esta absorción va a estar mediada por factores intrínsecos que son saturables. Entonces hay que recordar que la B12 en la alimentación vegetariana sí o sí es necesaria como suplementación. En cuanto al hierro, es importante tener en cuenta que el hierro lo podemos encontrar como tal en estado férrico, que no es absorbible, y en estado ferroso. De una forma más sencilla está el hierro NOEM, que es aquel que está presente en alimentos de origen vegetal, y también está el hierro EM, que está presente en alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hierro NOEM? Está en forma férrica, entonces no es absorbible. Entonces necesitamos que se convierta a forma ferrosa. ¿Y esto cómo se hace? Con ayuda de la vitamina C. Entonces, consumir hierro de fuentes vegetales con alimentos ricos en vitamina C va a ayudar a que este hierro se absorba. ¿De acuerdo? El hierro de alimentos de origen animal es mucho más absorbible, a excepción del que está en el huevo y también en los lácteos, que es hierro NOEM. Los demás que están en pescados, mariscos, carnes rojas, otras carnes blancas, por ejemplo, va a ser hierro EM, que es de fácil absorción. También hay que tomar en cuenta que va a haber muchos inhibidores de la absorción del hierro. Por ejemplo, el ácido fítico
que lo vamos a encontrar en cereales, en leguminosas, frutos secos y semillas. Por eso es muy importante como tal que los cereales tengan una adecuada cocción y que las leguminosas un día antes de consumirse se dejen remojando con una cucharita de bicarbonato de sodio, se remojen muy bien, se cuelen, porque esto va a ayudar como tal a que se reduzca el ácido fítico, los fitatos de estos alimentos. También, por ejemplo, los oxalatos que están presentes en frutos secos, salvado de trigo, espinacas. Las espinacas cocidas van a tener menos oxalatos que las espinacas crudas, van a impedir la absorción de hierro. Igual, por ejemplo, la cafeína. Personas con anemia, muchas veces por eso se les prohíbe el consumo de café, porque la cafeína va a provocar que no haya una correcta absorción de hierro. Y bueno, evidentemente el déficit de hierro puede provocar anemia ferropénica y varios síntomas que también, bueno, la anemia es todavía un problema de salud pública. No nada más está presente en personas vegetarianas, también hay muchas personas omnívoras que tienen problemas de anemia ferropénica, pero dentro de los síntomas más comunes están fatiga, cansancio, somnolencia, que la piel y las mucosas estén pálidas, coilónica, que es como las uñas con una forma como de cucharita y medio hundidas, reducción en el número de papilas gustativas, que haya dolor muscular, hipersensibilidad al frío, taquicardia por la cuestión de que hace falta oxigenación, ¿no? Entonces, estos son síntomas muy comunes de la anemia ferropénica y bueno, hay que tomar en cuenta que en adultos como tal, el requerimiento de hierro en mujeres es aproximadamente de 18 miligramos y en hombres es de 8 miligramos. Claro que estos requerimientos van a depender de la edad y también, por ejemplo, las mujeres embarazadas necesitan más hierro, ¿no? Igual las mujeres en periodo de lactancia, las adolescentes, pero un adulto promedio ese es el requerimiento de hierro. En cuanto al zinc, el zinc es un mineral sumamente importante para cuestiones, por ejemplo, del sistema inmunológico, para regular el sentido del gusto, es cofactor de varias reacciones metabólicas y es muy importante resaltar que posee los mismos transportadores de absorción que tienen el hierro y el calcio. Entonces, esto significa que va a competir con ellos. Por eso es muy importante que alimentos que sean ricos en hierro y ricos en calcio, procurar separarlos de aquellos que sean muy ricos en zinc, porque como tal va a haber una competencia entre estos nutrientes. Hay que resaltar que los cereales integrales van a contener mayor cantidad de zinc que los cereales no integrales. Entonces, por ejemplo, quinoa, amaranto, cereal integral, pasta integral, arroz salvaje, por ejemplo, también el maíz van a tener más zinc que el arroz blanco, que el pan blanco, por ejemplo. Entonces, es importante el consumo de cereales integrales. Y bueno, un déficit de zinc puede provocar retraso en el crecimiento, un sistema inmunológico deprimido, también dermatitis, por ejemplo, retraso en la cicatrización de heridas. El zinc también hay que recordar que tiene un papel en la cicatrización de las heridas, uñas blancas o quebradizas, cuestión de anorexia o disgeusia por la misma alteración en sabor y también puede provocar alopecia. Y bueno, alimentos ricos en zinc son frijoles, frutos rojos y como mencioné, cereales integrales. Entonces, este es otro nutriente como tal crítico porque hay alimentos de origen animal muy ricos en zinc, principalmente, por ejemplo, los mariscos, ¿no? Entonces, al eliminarse hay que estar cuidando que se obtenga de fuentes vegetales y que su absorción no compita o compita lo menos posible con aquellos alimentos que son ricos en hierro y ricos en calcio. Y bueno, con respecto al calcio, este está presente no nada más en lácteos, también hay muchos otros alimentos de origen vegetal que tienen calcio, por ejemplo, las oleaginosas, almendras, nueces, pistaches. El brócoli, por ejemplo, tiene calcio. La naranja se piensa, no, uno no pensaría, pero tiene también calcio, ¿no? La soya, por ejemplo, verduras de hoja verde, leguminosas también. Entonces, hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen calcio. Lo que hay que cuidar precisamente es igual oxalatos y fitatos, que leguminosas y cereales se cuezan bien como tal para reducir oxalatos y fitatos. Y bueno, hay que recordar también que es necesario de la vitamina D. La vitamina D va a ayudar mucho a absorber el calcio. Entonces, si hay déficit de vitamina D, va a haber déficit de calcio. Entonces, es muy importante también cuidar la ingesta de vitamina D. Y bueno, el déficit de calcio no nada más puede predisponer a las personas a problemas de osteoporosis,
También puede provocar irritabilidad porque tiene un papel en cuestión de transmisión de impulsos nerviosos, calambres, fracturas, irritabilidad neuromuscular y también tiene un papel en la coagulación sanguínea, en la cascada de coagulación. Entonces, déficit de calcio también puede provocar una mala coagulación. Y también es muy importante resaltar que el déficit de calcio como tal ya se ve cuando hay síntomas muy marcados. Cuando hay un déficit leve o moderado, no es tan fácil de detectar. Ya como tal se detecta cuando ya hay un déficit bastante pronunciado. Entonces es importante cuidar este consumo de calcio. En cuanto a la vitamina D, por ejemplo, la vitamina D va a depender de muchos factores, no únicamente de la ingesta dietética, también de la estación del año, del color de la piel, de la latitud, de la exposición al sol, ¿ok? También vamos a necesitar de la luz solar para que haya una correcta conversión de la vitamina D. Entonces, van a existir dos formas de esta vitamina. Está el colecalciferol, que es como tal la forma más activa presente en alimentos. Va a provenir de leche entera, de huevo, pero especialmente de la yema, pescados grasos como salmón, sardinas y del aceite de pescado. El ergocalciferol es la vitamina D2 que le hace falta convertirse a D3. Proviene principalmente de hongos y de vegetales, pero es más bien como setas, champiñones que han sido como tal producidos con algunas lámparas especiales de rayos ultravioleta o que se han estado expuestas lo suficientemente al sol. Entonces hay que recordar que la vitamina D sufre una doble hidroxilación, una en riñón y otra en hígado. Entonces, personas que tienen problemas renales o hepáticos probablemente necesitan una suplementación de vitamina D, porque así es como la vitamina D logra convertirse a su forma activa y el cuerpo la puede aprovechar. Entonces, algunas manifestaciones de su déficit pueden ser raquitismo, dolor óseo, una debilidad muscular, osteomalacia, por ejemplo, miopatía, riesgo de infecciones, porque también tiene un papel en el sistema inmunológico, y enfermedad cardiovascular. Entonces, ya que muchas fuentes y sobre todo de vitamina D activa son de origen animal, sí es importante como tal asegurarnos que en la dieta vegetariana se estén consumiendo este tipo de alimentos vegetales que la tienen, sobre todo en cuestión, por ejemplo, de este tipo de setas, de hongos, o en dado caso, sí buscar una suplementación. Igual alimentos que estén fortificados con vitamina D, que ya muchas leches vegetales lo están, pero sí es importante asegurarnos que se está cubriendo como tal el requerimiento de vitamina D, que mínimo son 600 unidades internacionales al día. En cuanto al omega 3, como tal, el omega 3 tiene un papel muy importante en el sistema nervioso central, es anticoagulante, es antioxidante y también antiinflamatorio. Entonces, tenemos tres principales formas de este omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, que este es más bien de origen vegetal, el ácido eicosapentaenoico, que es el EPA, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA. Estos últimos dos se encuentran más bien en alimentos de origen animal, sobre todo en pescados grasos. Y bueno, es importante resaltar que si hay una bioconversión de ALA en el cuerpo a EPA y DHA. Entonces, de esta forma, nuestro cuerpo puede convertir el ALA en EPA y DHA y tenemos un aporte interno como de estos ácidos grasos esenciales. Pero esta bioconversión es muy limitada, no es suficiente. Por lo tal, sí es recomendable tener una suplementación de omega 3 en dietas vegetarianas. Como tal, el requerimiento es de 1.6 gramos en hombres y de 1.1 en mujeres. Entonces, como tal, ya está para la población general que no sea vegetariana. Es como tal muy difícil llegar a esta recomendación de omega 3 porque no hay un consumo muy alto de pescados y mariscos. De hecho, en una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública en la que se evaluaron grupos de alimentos, se vio que de los alimentos de origen animal que menos se consumen son precisamente pescados y mariscos y que son los más recomendables en cuestión de ácidos grasos, de proteínas, de todo esto. Entonces, como tal, es una suplementación que debería de tomarse en cuenta no nada más para personas vegetarianas, también para personas omnívoras, pero como tal, sí es importante tomarla en cuenta. Y también que el omega 6 va a ocupar las mismas enzimas para el metabolismo de omega 3. Entonces, es importante tener un consumo limitado de omega 3, de omega 6, de girasol, de canola, de chía, también, por ejemplo, de linaza,
porque va a haber como tal una competencia. Entonces, es importante tener un equilibrio en estos tipos de omegas para que no haya una competencia entre omega 6 y omega 3 y se puedan aprovechar adecuadamente los dos y sobre todo el omega 3 que tiene un papel esencial. Y bueno, en cuanto a yodo, como había comentado anteriormente, aquí en México, de hecho, por eso se mencionó que, bueno, más bien se estableció que las sales fueran yodadas porque se empezó a ver problemas de bocio en la población. Un déficit de yodo puede provocar bocio, un hipotiroidismo secundario por déficit de yodo. Entonces, la recomendación diaria de yodo es aproximadamente de 150 microgramos al día. Y bueno, su consumo realmente está dado por sal yodada, por pescados, mariscos, algas marinas. También, por ejemplo, el huevo contiene yodo. Pero en la versión vegetariana las fuentes se reducen muchísimo. Por eso es importante como tal que la sal que se utilice sea sal yodada. Así nos aseguramos que no haya como tal un déficit de yodo. También el consumo regular de algas marinas es importante. Mientras no sean entre más cocidas estén, menor va a ser el aporte de yodo que tengan. Igual las deshidratadas tienen menor contenido de yodo, es como las encontramos realmente, pero es importante tomar esto en cuenta para precisamente checar que la sal que se esté utilizando sea yodada. Entonces, la absorción de yodo varía entre un 60 a un 100%, y bueno, el exceso también está relacionado con hipotiroidismo, mientras que el déficit con un hipotiroidismo secundario. Pero sí se considera otro nutriente crítico porque pues participa precisamente en toda esta cuestión de el funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces, es muy importante como tal tomar en cuenta que sí se estén consumiendo fuentes de yodo en una alimentación vegetariana. Muy bien. Y bueno, aquí van algunos mitos como tal de este tipo de dietas. Muchas veces es común escuchar que dicen, eres vegetariano, no vas a consumir suficientes proteínas, vas a ser más propensa a enfermarte y bueno, solamente puedes ser vegetariano en ciertas etapas de la vida. Entonces, ahorita vamos a abordar cada uno de estos mitos. Como tal, en cuanto a proteínas, este mito no es cierto. Las proteínas las vamos a encontrar tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal. Los aminoácidos esenciales, como tal, son aminoácidos que nuestro cuerpo no va a poder producir, no va a poder sintetizar. ¿Estos cuáles son? Triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, también metionina, histidina, fenilalanina e isoleucina. Son los aminoácidos que nuestro cuerpo no va a poder sintetizar, entonces necesitamos obtenerlos de la dieta. Entonces, muchas veces dicen, es que los alimentos esenciales nada más se encuentran, los aminoácidos esenciales, en alimentos de origen animal. Y no es cierto. También los alimentos de origen vegetal van a tener aminoácidos esenciales. Lo que ocurre es que tienen aminoácidos limitantes. Esto quiere decir que tienen algunos aminoácidos en menor cantidad que la ideal, podría decirse. Entonces, por ejemplo, las leguminosas son bajas en metionina y cisteína. O sea, sí las tienen, pero son bajos en estos aminoácidos. Y los cereales en lisina. Pero cuando se complementan como tal, entonces ya alcanzan como tal este porcentaje recomendado. Entonces, por eso se recomienda mezclar leguminosas con cereales, ¿no? De esta forma se complementan los aminoácidos. Y ya hay varios estudios que demuestran, no es en el caso de niños, en el caso de niños sí tienen que ser en las mismas comidas, pero en el caso de personas adultas, con que se consuman cereales integrales y leguminosas a lo largo del día, es suficiente para que estos aminoácidos se complementen y se obtenga el aporte diario. Entonces, esta es la cuestión de aminoácidos limitantes. Son aminoácidos que van a estar presentes en cantidades limitadas, ya sea en cereales o también en leguminosas. Y como les dije, hay evidencia científica actual sobre estas proteínas completas e incompletas, que dicen que definitivamente pueden completarse. No significa que no tengan aminoácidos, sino que no en las cantidades suficientes, pero realmente pueden complementarse cuando se acompañan de otros alimentos. Y bueno, la calidad de las proteínas vegetales se va a medir de dos formas. Una es con el PDCAAS, que es la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de la proteína, que esta mide el porcentaje de proteína que el cuerpo puede digerir y aprovechar, y otra el DIAS, que es el índice de aminoácidos indispensables digeribles. Entonces, en esto, ¿qué es lo que podemos ver como tal? En este índice de aminoácidos indispensables digeribles, el gold standard es el huevo.
Entonces, por ejemplo, lo que viene siendo la soya o el garbanzo, tienen un 100%, o sea, tienen como tal todos los aminoácidos, el score. Pero ya cuando se les hace el PDCAS, ya se obtiene un porcentaje como de 73% o de 60% porque la digestibilidad de las proteínas es menor. Entonces, por eso es importante que este porcentaje de proteína en dietas vegetarianas sea mayor, precisamente para tomar en cuenta que esta menor absorción no afecte tanto a la ingesta proteica, ¿de acuerdo? Entonces, es tomar en cuenta la digestibilidad de las proteínas, pero no por esto, o sea, los leguminosas, como tal oleaginosas, cereales, muchos alimentos de origen vegetal van a tener proteínas, van a ser ricos en proteínas y con una dieta bien planificada se puede tener un adecuado como tal aporte de proteínas sin ningún problema. Y bueno, en cuanto también a la cuestión de enfermedades, con una adecuada planificación alimentaria, o sea, si tiene todas las características de la dieta correcta, que sea variada, que sea suficiente, que sea completa, adecuada para la persona, equilibrada, no tiene por qué tener ningún tema de salud de la persona. Si hay nutrientes críticos, pero si nos aseguramos que realmente esté consumiendo las fuentes de estos nutrientes, tenga su arreglada suplementación en B12, los alimentos de origen vegetal pueden aportarle diversos beneficios a esa persona. Se ha probado que dietas vegetarianas se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso cáncer. Y también con muchos beneficios para la microbiota intestinal. A nivel de la microbiota se ha visto que hay como tal mayor población, por ejemplo, de firmicutes, ¿no? O sea, de bacteroidetes, perdón, o sea, que son como tal microorganismos que son buenos en la microbiota intestinal. También de más cuestiones de prebióticos, ¿no? Dietas muy altas en alimentos de origen animal no se recomiendan precisamente por estos daños en la microbiota intestinal. Entonces, dietas vegetarianas tienen muchos beneficios para la microbiota intestinal. Actualmente hay muchos problemas de disbiosis intestinal. Aquí en NutriADN tenemos un test que se llama GastroTest, el cual analiza la microbiota intestinal y ahí se pueden ver cómo están las alteraciones en cuanto a virus, bacterias, hongos, ¿no? Ratios entre los diferentes microorganismos. Y es impactante cómo actualmente, debido al elevado consumo de alimentos ultraprocesados y alimentos de origen animal, se produce un desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, dietas vegetarianas pueden ayudar como tal a mejorar la población de microorganismos intestinales, de la microbiota. Y bueno, también el último mito es que las dietas vegetarianas nada más se pueden en ciertas etapas de la vida. Diferentes academias de nutrición han sacado papers acerca de este tema, pero una de las más importantes es la Academy of Nutrition and Dietetics, que sacó un paper. Y en este paper establece que las dietas vegetarianas, que son apropiadamente planificadas, y también incluyendo dietas únicamente veganas, o sea, excluyendo todo alimento de origen animal, pueden ser nutricionalmente adecuadas y hasta beneficiosas para prevenir o tratar ciertas enfermedades, ¿de acuerdo? Y en todas las etapas de la vida, o sea, desde embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, vida adulta, vejez, incluso para personas que son atletas, ¿de acuerdo? Son dietas mucho más sostenibles desde el punto de vista medioambiental que las dietas ricas en productos animales porque utilizan menos recursos y se asocian con un menor impacto ambiental. Y pueden como tal aprovechar, o sea, aportar diversos beneficios a la salud. Entonces, como tal, es un mito que no puedan llevarse a cabo dietas vegetarianas en varias etapas de la vida. Se pueden llevar en diferentes etapas, únicamente si se requiere de una asesoría nutricional para que pueda planificarse de forma adecuada la dieta y asegurarse que ningún nutriente clave esté haciendo falta, ¿no? Y evitar cualquier tipo de, pues, de déficit. Pero son dietas que pueden llegar a ser muy benéficas para la salud. Muy bien, excelente. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario y con mucho gusto puedo responderle. También de todas maneras aquí está mi correo y con mucho gusto les puedo responder. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, creo que no hay dudas. Muy bien.
Excelente. Entonces, de todas maneras, si llegan a tener alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido, está mi correo electrónico. Pueden buscarme, celia@nutriadn.com y yo con mucho gusto les voy a responder. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por conectarse. Espero que les haya gustado y nos vemos. Bueno, les mando muchos saludos. Cuídense.